¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la lección de escuela sabática, lección número 2, el poder del testimonio personal. Vamos al primer punto del ciclo del aprendizaje, al motiva. Cuenta que en una ocasión dos hombres discutían, un hombre era cristiano, el otro era ateo. Finalmente llegaron a la conclusión de que querían tener un debate público. El cristiano, antes de terminar esta reunión para luego ir a un debate, le dijo: mira, yo tengo un argumento y quisiera que tú presentes un argumento similar. Él dijo: mi argumento más convincente es el testimonio de familias transformadas por el Evangelio. Y me gustaría que tú también traigas testimonios de familias transformadas por el ateísmo. El hombre ateo se quedó pensando y finalmente no llegó a presentarse en el debate. El testimonio es una herramienta poderosa, es muy convincente. Durante esta semana hemos hablado sobre el poder del testimonio personal. Vamos a la segunda parte, que tiene que ver con la parte de explora, el desarrollo del tema. Y para eso vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos 4:20 dice lo siguiente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El testigo es alguien que cuenta algo que aconteció, pero de primera fuente. No es alguien que cuenta lo que le pasó o que le contaron, no. Es alguien que, pues como dice el nombre, da testimonio de aquello que ha vivido. Entonces, ser testigo o dar testimonio tiene que ver con contar lo que nosotros estamos viviendo, hemos vivido, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Vamos a la primera parte de el Explora, que tiene que ver con la orden de Cristo. Es decir, el dar testimonio no es algo que pues se le ocurrió a un grupo de líderes de iglesia o que apareció como una estrategia para el evangelismo. No, en realidad todo parte con la orden de Cristo. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos a Cristo decir: y me seréis testigos. Y comienza en Jerusalén, en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí queremos destacar lo siguiente: es Jesús el que nos envía a dar testimonio, a ser testigos. No es una herramienta que por ahí surgió para la iglesia con afán de evangelismo, no, es una orden divina de Cristo. Otro versículo muy interesante también es el que encontramos en Marcos capítulo 5 versículo 19, en el contexto de aquellos hombres que fueron curados y sanados del demonio. Aquel hombre quería ir con Cristo en la barca, pero Cristo se lo impidió y le dijo: no, tú no vas conmigo, tú tienes una misión que cumplir. Y dice Marcos 5:19 que Jesús le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. En primer lugar, el dar testimonio es una orden de Dios. Y en segundo lugar, el testimonio empieza desde casa. Tanto en Hechos 1:8 empieza desde Jerusalén, desde casa, y se va hasta lo último de la tierra. Y también en Marcos capítulo 5 versículo 19 menciona que este hombre que antes había sido poseído por el demonio debería ir a dar testimonio, pero empezando con los de su propia casa. Así que seguimos el mandato de Cristo al testificar, empezando en casa. Hablando sobre el testimonio personal, y esto como otro punto, debemos recordar lo siguiente. Número 1, testificar nunca se trata de nosotros. Testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Dios. Es decir, cuando contamos un testimonio, el protagonista, por más detalles que dé de nuestra vida, pero el protagonista siempre es Dios, siempre es Jesucristo, porque Él es lo que hace lo que nosotros no hemos podido hacer. Él es el que cambia nuestras vidas. En segundo lugar, no hay nada más poderoso o tan efectivo como una vida transformada. Y aquí podríamos mencionar muchos ejemplos. Hemos colocado un ejemplo: Pablo, ¿no? Un hombre que pues era reacio al evangelio, que persiguió a muchos cristianos, como Dios transformó un giro de 180 grados y ahora se convirtió en el apóstol, ¿no?, de los gentiles. Un gran testimonio de Pablo. Podríamos mencionar ahí a Juan, podemos mencionar a Pedro y cuántas personas más
que conocieron a Cristo y cómo su vida cambió. Ahora, durante la semana leemos una cita muy interesante que se encuentra en El Camino a Cristo, página 66, que nos dice: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Cuando alguien encuentra algo bueno, algo que te impacta, algo que te cambia, uno no puede dejar de compartir. Sea que hayas probado un plato delicioso, no dejas de hablar de eso. O hayas ido a un lugar hermoso donde viste cosas fantásticas, pues no dejas de contar a las personas cómo te fue en ese viaje. Y qué más grande y qué más hermoso que Jesús. Cuando uno conoce y va conociendo más a Cristo, uno no puede permanecer en silencio. Y el último punto sobre esta parte del Explora tiene que ver con los resultados de testificar. Encontramos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, un primer resultado que es la aceptación. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Uno de los primeros resultados es que las personas aceptan a Cristo. Como decíamos, no hay nada más persuasivo que el testimonio personal. Y muchas personas, al ver el testimonio de Pedro, de Juan, fueron traídas al Evangelio, aceptaron a Cristo, hubo una gran conversión. Pero también debemos recordar que el ser humano es libre para escoger. Podemos leer este texto que nos habla de otro tipo de reacción. La segunda reacción es la duda, es decir, no creer, dudar. Miren lo que dice Marcos 16:11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿De qué estamos hablando? Ustedes recuerdan el domingo de la resurrección, las mujeres van a la tumba y cuando llegan, la tumba está vacía. El ángel se aparece y les muestra de que Jesús en realidad no estaba muerto, sino que había resucitado. Regresan ellas corriendo a hablar a los discípulos y contar las buenas nuevas, pero ellos reaccionan con cierta incredulidad y dicen, no creemos, ¿no? Tal vez es algo muy fuera de lugar, no creyeron. Una segunda reacción es dudar, no creer, colocar en tela de juicio lo que la persona puede estar diciendo. Bueno, la primera reacción o consecuencia es aceptar, aceptación. La segunda es dudar. Y la tercera, que también es una posibilidad, es finalmente no es que dudo, pero lo rechazo. Es decir, decido no aceptar ese testimonio. Ejemplo encontramos en el rey Agripa. Esto se encuentra en Hechos capítulo 26, versículo 28, que nos dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pues no era tanto que Agripa dudaba de lo que decía Pablo, seguramente él le daba toda la certeza, pero decidió tomar el camino opuesto. Finalmente todos debemos tomar una decisión. Recuerda, el testificar es cumplir la obra de Dios. El cambiar los corazones es la obra del Espíritu Santo. Vamos al tercer bloque que tiene que ver con el aplica, y aquí algunas preguntas que podemos utilizar en el diálogo, en el repaso de la lección de escuela sabática en cada una de nuestras unidades virtuales. La primera pregunta nos dice: ¿qué relación hay entre conocer a Cristo y compartirlo? ¿Cuál es esa relación entre yo conozco a Cristo y yo lo comparto? Una segunda pregunta es: ¿por qué hay tanto poder en el testimonio personal? ¿Por qué es que el testimonio personal es tan persuasivo? Y una última pregunta que podemos hacer para conocernos y para ahondar un poco en el testimonio personal es: ¿cuál es tu propia historia? ¿O qué diferencia produce Cristo en tu vida? ¿Qué es lo que hace Cristo en tu vida? Si quitases a Cristo de tu vida, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué matiz tendría? ¿Qué colores tendría, verdad? Tratamos de imaginar eso y nos puede ayudar a dar un testimonio, compartir. Así que dejamos estas preguntas para el diálogo, para ir finalizando el repaso de la lección de escuela sabática. Y finalmente vamos al cuarto punto, que es el CREA, los desafíos que dejamos para esta semana. Número 1, recuerda, dedica tiempo para conocer a Jesús
mediante la oración. Como mencionábamos en un principio, yo no puedo dar testimonio de algo que no viví, de algo que no presencié. Así que si quiero dar testimonio de Cristo, tengo que tener tiempo para conocerle. En segundo lugar, escuchar su voz es leer su palabra. Así que escucha su voz en su palabra. Dediquemos tiempo para leer, para estudiar la palabra de Dios. Así conoceremos más a Jesús. Y finalmente, recuerda, comparte lo que Cristo hace en tu vida. Jesús le dijo a aquel hombre: ve y cuenta lo que Dios ha hecho en ti. Y eso es el secreto del testimonio personal: contar qué es lo que Dios ha hecho, hace y seguramente seguirá haciendo en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, que tengamos un hermoso repaso a la lección de escuela sabática y que cada día podamos tener una experiencia más real, una experiencia más cercana para con Jesús. El Señor te bendiga.